Hola, hola. Hola a todo el mundo, bienvenidos al podcast de Ruso con Katia. Y en el episodio de hoy hablaremos sobre una cosa cultural, pero también que tiene que ver con nuestro idioma. Hablaré sobre la diferencia entre el ruso y el ucraniano y si vale la pena aprender, bueno, un idioma primero y luego lo otro, o si es el mismo idioma. Hola, 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 hola. Sí, hola a todos. Hace mucho que no nos vemos. Igual, como siempre, me gustaría que esta clase sea un poco más interactiva, así que si tienen preguntas acerca del tema, muy bienvenidos. Ya, claro, no tengo materiales, voy a darles algunos ejemplos y sobre todo de mi vida personal, porque ayer escuché una historia muy graciosa de un amigo de Chile que alguna vez en su vida había viajado a Odessa, sí, es una ciudad eh, en Ucrania, sí, sí, al este del país. No quedará grabado. A ver, sí quedará grabado en YouTube. Si alguien no alcanza a verlo ahorita, porque es muy temprano y ya sé que, bueno, todos tienen que hacer sus cosas. En YouTube Ruso con Katia, están todos bienvenidos después de ver lo más interesante de esta sesión. Y la próxima nos vemos el miércoles. Sí, ahí ya será un poco más técnico. Creo que, bueno, igual me gustaría continuar con el tema de la comida y a ver si ustedes me van a decir palabras y yo voy a traducirlos en ruso o como, no sé, algo de cómo ya, hablar por teléfono en ruso. Entonces, la historia de la ciudad de Odessa. Bueno, básicamente es un país diferente y tiene su propio idioma. Y claro que todos los idiomas eslavos tienen, saludos, tienen palabras parecidas, algunas estructuras gramaticales parecidas y a veces nos entendemos, ¿sí? Por ejemplo, tengo una amiga de Polonia y claro, en este caso para mí es un poco más fácil entenderla que para ella entenderme a mí. Si yo escribo en mis historias y pongo cosas en ruso, claro, yo escribo usando el alfabeto cirílico y ella, si no sabe leerlo, no va a entender lo que estoy diciendo, pero cuando ella escribe en sus historias en polaco, yo lo leo y algunas palabras son prácticamente iguales, pero claro, el idioma es diferente, entonces hay muchas otras cosas que no te dejan entender todo el sentido, pero igual como que te hace sentir bien, ¿no? Que ya entiendes algunas cosas de lo que estás escuchando. Y el ucraniano, pues, ¿qué le pasó a mi amigo de Chile? Que viajó ahí y estuvo viendo un ópera con una amiga. ¿Sí? ¿Están ahí? Sí. Um, un ópera, imagínense, que estaba en italiano y me dijo que, bueno, y los subtítulos salían en ucraniano, entonces la ópera, imagínate, ópera en italiano con subtítulos en ucraniano. Y luego salieron y le pregunta a su compañera que si, ¿de qué era? Entonces me cuentas porque no entendí nada. Y ella, siendo ucraniana, en la ciudad de Odessa, le contestó que, pero yo no entendí nada porque tampoco hablo ucraniano. Y me dijo, wow, que no lo sabía antes. Y como que qué raro, ¿no? Como no vas a hablar ucraniano en Ucrania. Pero bueno, lo que sucede es que ahí en algunas partes en el este hablan ruso y un amigo también tenía que aprender ruso uh, como, como un otro, no, tenía que aprender ucraniano como un otro idioma, sí, solo para comprender lo que está pasando o bueno, para su desarrollo personal más, porque en esta parte del país se habla ruso. Y claro, ahora en Ucrania las cosas están cambiando y como que están haciendo propaganda de su idioma y están prohibiendo un poco el ruso como que para hacer que la gente hable más ucraniano. Pero la pregunta de hoy es si es lo mismo o no. Y ya tienen que tener la idea de que si, bueno, alguien de Ucrania no entiende lo que dice la ópera o tiene que aprender este idioma como un otro idioma,
claro que no es lo mismo y son dos idiomas muy, muy diferentes. ¿Okay? Y para mí, personalmente, ¿cómo fue? Siendo pequeña, yo escuché a mi papá decir unas palabras en ucraniano en plan broma, porque en la Unión Soviética era un poco más fácil viajar, ¿no? Por estos países. Y con él, bueno, en su universidad tuvo un par de compañeros. Oh, qué bueno, Sebastián. Um, claro, y él tuvo un par de compañeros que vivían con él en los dormitorios, que eran de Ucrania, y claro, siempre como que hablaba de su manera y decía sus palabritas, y mi papá aprendía de él. Entonces como que lo usaba en broma, y por eso solamente sé un par de palabras que a veces ni siquiera sé qué significan, pero sé que, bueno, están imitando ucraniano. Si escucho una canción en ucraniano, no la entiendo. Sí, hay algunas que son más lentas, igual uno como puede entender una palabra, una frase, ya puede saber qué significa esto, si yo te quiero, por ejemplo, en ucraniano, pero al mismo tiempo, o sea, como todo el sentido de la canción, no lo entiendo, no lo cacho, quiero decir como un chileno. No lo entiendo. Y para mí, o sea, algún día me gustaría aprender ucraniano, como también para mí, como mi desarrollo personal, creo que abrirá muchas puertas porque cuando aprendes algo, sí, de un idioma completamente nuevo para ti, hace falta una vez escuchar y comprender lo que, esa palabra significa eso, y ya te abrirá muchas puertas, sí, el hecho de entender ya te da muchas ventajas, pero igual siempre me suena muy raro la pregunta de si, si tengo que aprender el ruso, el ucraniano. Por eso hoy les doy mi respuesta a esa pregunta. Uh, sí, wow, gente de todo el mundo está, que bueno, de Europa también. Digo que, según mi opinión, depende de tu situación personal. Y si, claro, si, por ejemplo, como lo de siempre, si tienes novia de Ucrania y hablo ucraniano y tu objetivo es comprenderla, ahí, claro, tienes que aprender el ucraniano. Si te importan otras cosas en la vida también y tienes como tus objetivos personales, profesionales, ahí tienes que considerar más factores. Y me refiero sobre todo bueno, como al uso, ¿no? Del idioma. Y de tu corazón, si te gusta o no, porque igual el ruso y el ucraniano suenan muy diferentes. Y para mí, en Ucrania se habla ruso claramente en la zona que está más al este, más cerca de Rusia, ya más al oeste vas, ahí en Kiev se habla ucraniano solamente. Sí, a veces van a ser como van a pretender que no entiende el ruso, a propósito, ¿no? Pero lo que quiero decir es que el ruso es muy popular en el mundo. Hay un montón de personas viviendo afuera de Rusia y dos números para comparar. No estoy como, ahora no estoy defendiendo el ruso ni haciendo como, el ruso es el mejor. No, para nada, solo estoy comparando datos y luego tú decides. Ya, yo solo te doy mi opinión. Claro, el ruso, acabo de chequear la estadística, lo hablan 300, 300 millones. ¿Eso puede ser cierto? Sí, 300 millones de personas por todo el mundo. Sí, no solo en Rusia, por todo el mundo, 300 millones. Y el ucraniano como máximo decía que lo hablan 45 millones de personas. Igual son un montón de personas. Ninguno de nosotros conoce millones de personas, ¿ya? Y entonces, ¿qué nos dice eso? Que en plan de oportunidades de trabajo, sí, en plan económico, quizá yo diría que el ruso es más lógico. Y claro, que igual son un poco parecidos y te va a servir mucho si hablas uno de ellos para aprender el otro. ¿Sí? Tienes que llegar a tiempo, ¿eh? Ya he explicado que si hay diferencia o no entre el ruso y el ucraniano y les dije que sí que hay diferencia y yo no entiendo el ucraniano.
siendo rusa, ¿sí? O sea, y no soy tonta y soy buena en idiomas, y igual son muy diferentes. Y como que conociendo gente hispanohablante que vive en Rusia, y yo sé que encuentran trabajo sin hablar ruso a veces, por el hecho de hablar español o inglés, encuentran trabajo, y como que sabemos que los idiomas nos abren muchas puertas. Y por eso el ruso lo hablan más personas, y solo mi objetivo es explicarte que son dos caminos muy diferentes, ¿ya? Y no es que, oh, voy a estudiarlo al mismo tiempo. Claro, es como estudiar el alemán y el francés al mismo tiempo. No lo puedes hacer, pero ¿para qué? Y si son dos idiomas diferentes, tendrás que, o sea, para tener algunos resultados en ambos idiomas, tendrás que tener el doble de esfuerzo, el doble de tu tiempo dedicar a eso, y eso es toda una otra historia. O sea, es muy difícil aún para la gente que, bueno, que le da muy fácil los idiomas, y ya lo voy a... No voy a hablar de política, no me escriban esto. Entonces, yo igual, bueno, me gustaría aclarar eso un poco. A ver si tienen algunas preguntas. Sí, preguntas. Si también tenían dudas de si tenían que aprender el ucraniano o ruso, y si, no, al menos me interesa por qué, ¿sí? ¿Por qué nacen estas dudas? Um, claro, esta es una otra historia. Si tú has podido viajar a Rusia, has podido viajar a Ucrania, y ya sabes, quiero aprenderlo por eso. Pero cuando es, no, voy a aprender el chino o el japonés. Y como que, ¿cuál es mejor? No sé, o sea, tú decides. Si quieres vivir en China, aprendes chino. Sí, y igual son un poco parecidos, se escriben con caracteres parecidos. Buenos días, la gente está llegando. Um, eso, por ejemplo, hace 2 años, 2 o 3 años, hubo una canción que se volvió súper popular en Rusia, y pueden googlearla si quieren, se llama Plakala, y claro, es una cantante ucraniana, y la canción ha sido buena, que fue súper popular en toda la radio, y como que uno quería cantarla, ¿sí? Cuando la escuchaba, pero yo no lo podía hacer, y luego en YouTube aparecieron traducciones de esta canción en ruso, como siempre pasa, ¿no? Siempre pasa con las canciones populares, que la gente quiere traducirlas para que, bueno, es como Despacito, ¿no? Todo el mundo quiere cantar Despacito, pero no sabe la letra, y hay muchas palabras ahí, es muy difícil de cantarla, pero uno quiere. Y por eso hacen traducciones, ¿no? En YouTube. Y claro, ahí es un poco más fácil porque entiendes toda la historia de que está hablando. Sí, esta canción Placa obviamente es... justo esta palabra también es igualita en ruso, que significa llorar, lloraba. Entonces, como su mamá lloraba siempre en la cocina, no sé qué. Y... pero no importa ahora tanto la historia, es más que aparte de esta frase, yo no comprendía nada ahí, ¿ya? O sea, espero que esto les sirve, y que se comparen conmigo y piensen, bueno, si para Katia es difícil comprender el ucraniano, si habla ruso, yo hablo ruso, es mi idioma nativo, entonces no es tan fácil solamente de repente aprender estos dos idiomas a la vez, ¿ya? Y de hecho les cuento algo más, que también subí este tema, en ruso decimos, pañachiem, como empecé a hablar de eso, porque uno de mis alumnos, como alumnos potenciales de mi curso, compró mi curso, y luego nos escribió que, disculpen que yo cambié de opinión y decidí que no voy a aprender ruso, voy a aprender el ucraniano. Y nos pidió devolver el dinero. Y como que un poco raro igual, porque como uno compra el curso y luego decide que no quería aprender este idioma. Pero igual es un hecho, y estos datos como que me hacen dudar, ¿no? ¿Por qué tiene esta pregunta? Entonces, una pregunta por ahí, ya la perdí.
La música latina se escucha en Rusia, es popular, depende de la persona. O mis amigos se dividen en dos grupos, bueno, en tres, pero en dos como grandes. Los que les encanta la música latinoamericana y otros que como que no les gusta o no les gusta tanto y entonces cuando ven mis historias siempre no sé qué en español, como que no lo comparten, no sienten las mismas emociones que yo y es lógico, es normal, cada uno tiene sus gustos, pero yo creo que el reggaetón ahora se vuelve más y más popular. Lo de salsa y bachata en los últimos 10 años se volvió súper popular, pero empezando con Europa. Y claro, no es toda la música latinoamericana que existe, pero igual con eso, con los bailes, entra mucho más rápido a la cultura. Así que ahora, bueno, al menos la gente que yo conozco de mi escuela de bailes, todos quieren aprender español y yo creo que vuelve un mercado bien grande. Sí, lo de español en general. Y claro, en Rusia tenemos este pequeño, no sé si problema, pero para mí no me gusta, por eso digo problema, pero es como característica cultural que somos un poco melancólicos y nuestra música normalmente es medio triste. Y un ejemplo, esta mañana he tenido una clase con mi alumno desde hace mucho y claro, le envié un artículo para leer. El artículo era sobre mi ciudad, donde estoy viviendo, San Petersburgo. Y aquí, bueno, es la segunda ciudad más grande de Rusia y es como, San Petersburgo se llama la capital cultural de Rusia. Y el artículo era sobre el hecho de que en San Petersburgo más gente que en otras ciudades leía libros. ¿Ya? En general tiene esta fama de como libros, leer, inteligencia, ciencia, todo eso está en San Petersburgo. Como que solo tiene este estereotipo y por parte es cierto, y hay tiendas de libros que son como muy populares y es un muy buen negocio aquí. Y en el artículo sale una, ¿cómo se llama? No es una citación, es como una frase. Saben que nace en el pueblo, o sea que la gente empieza a decir eso y luego otra gente lo usa y eso se vuelven frases súper populares y como que a veces es difícil comprenderlas, ¿saben? Porque quieren decir una cosa pero significan otra cosa. Solo no sé cómo se llama en español. Y pues esa frase, claro, yo la conocía desde pequeña, pero ahora al leerla, como pensé, digo, ¿por qué decimos eso? Uh, ya, tengo que buscar una palabra solo, pero el resto, bueno, básicamente una palabra en español. Tar, se llama tar también, alquitrán. Ok, me copian, alquitrán, se llama alquitrán, ¿saben qué es? Es una cosa rarísima que aparentemente es o amarga o solo sucia, ¿ya? Y la frase dice que en cualquier como taza de miel hay una cuchara de alquitrán. Entonces quiere decir que, pero no todo está tan perfecto, igual, que aún en la miel, en la miel uno puede encontrar algo mal. Y es como que, Dios mío, pero ¿por qué tan pesimista? O, bueno, solamente es un dicho y claro, no tiene que ver con toda la cultura ni nada, pero igual, si hablamos de la música, en mi playlist ahora, las canciones rusas, como que siempre son medio así lentas, melancólicas, tristes. Y tuve este problema cuando empecé a aprender francés, porque después del español, imagínense, español, lo estoy aprendiendo con mis series, donde todo está divertido, como drama, y las canciones siempre como, las canciones en español son un amor, ¿no? Eso, wow. Para mí,
Mi playlist, quieren, ya me escriben otra gente si quieren mi playlist, voy a pensarlo. Pero sale en mi red social, Vkontakte, que es el Facebook ruso. Será un poco difícil de compartir, pero lo pienso, Y claro, y en español tenía tantas canciones para escoger, porque es tu trabajo encontrar materiales para aprender un idioma. Que puedes tener un curso, puedes tener, no sé, tu profesora, pero si no trabajas, Elena tiene Wiki, ok, perfecto. Pero si no buscas videos y música tú mismo, tú misma, no va a ser tan fácil aprenderlo. Y lo que les quiero decir es que después de eso empecé a aprender francés y como que me parecía también demasiado melancólico las canciones, sobre todo porque uno quiere alegrarse el día, ¿no? Y sentirse mejor. Y luego esto de romantismo, no sé qué, y uy, que no vi mucho. Bueno, saludos, sí. Y tuve este problema y luego encontré un par de artistas que eran como la mitad españoles, la mitad franceses, y les salían canciones como un poco más divertidas y era como medio reggaetón, ¿verdad? Francés. Um, la frase en ruso, va a sonar como в любой бочке меда есть ложка дегтя. Yogurt es eso, lo que le acabo de explicar, que bueno, nunca utiliza en la vida cotidiana, así, alquitrán. Bueno, y claro, в бочке меда всегда есть ложка дегтя. Bueno, es cuando todo parece perfecto y tú quieres decir que, pero eso no nos salió bien, sí, o ese detalle, claro, no nos... como empeoró la historia, ¿no? Una pregunta tonta. ¿El vodka es femenino en ruso? ¿Qué creen? Claro, es una cosa muy difícil para los rusos aprender los géneros de español porque para nosotros no tiene sentido. Y el vodka es horrible, como que van a llamar vodka el vodka. Pero bueno, lo respeto. Por eso, de hecho, el otro día hablé sobre las ciudades y sobre que San Petersburgo podría ser. Bueno, para mí San Petersburgo es masculino, pero de repente tengo que decir es bonita. Y lo mismo me pasa con los países que siempre quiero decir Rusia es bonito y ustedes ya me explicaron que podrían ser ambas. Y lo más lógico es pues seguir eso y decir Rusia es bonita, que aún no entiendo mucho porque en este sentido también podría decir lo mismo sobre el vodka, porque se acaba con A, entonces ¿por qué lo voy a llamar él? Entonces digo, el vodka sabrosa, ¿no? Pero eso no se dice así. Tampoco tiene sentido ruso ya, claro. Entiendo, sí, siempre es así. Y vodka claramente es femenino. Ana, vodka. Algunas palabras en español sí que tienen lógica como sistema, problema, pero la radio, de repente, bueno. ¿Qué más? ¿Preguntas? Claro, el ucraniano y el ruso. Elena, sí, que llegó tarde. Al principio empezamos con hablar sobre el ucraniano y el ruso. Si quieren, voy a buscar un par de palabras en ucraniano para ver si son iguales al ruso o no. Que igual la pronunciación es muy diferente. A ver, el ucraniano. Украинский. En ruso, Ucrania es Ucraina. Bueno, creo que las palabras más básicas igual van a sonar súper parecidas. Bueno, por ejemplo, mamá, sí, la mamá, en ucraniano es mati. Mati. Uf, ni siquiera tienen el mismo sistema de los sonidos, porque al principio de mi curso siempre explico al principio que hay
como consonantes blandas, consonantes duras. Claro, como se escribe aquí, como rusa, yo lo leo como machi, como suave, machi. Pero miren cómo suena mate, mate, como uy. Entonces tienen otro sistema de pronunciación. Bueno, y bati sería, o como papá. Papá, sí, casi. Bachko. Bachko, miren. Eso sería papá. Me puede escribir palabras y yo las traduzco al español. Ya, chicos, pero no voy a hablar de eso. Ya no voy a hablar de los conflictos ni nada, que no hay conflictos. Ya tenemos amigos ucranianos, amigos rusos, entre nosotros. Bueno, depende de la gente, pero nos llevamos bien. Y sí, hay otras que van a sonar súper, súper diferentes. Voy a poner ya Chile Blue, que ya más o menos sean como, no, sale igual. Qué raro. Ya te vuelve blue. Y coja esto y tal. Bueno, claro, les compartiré unas canciones en ruso en las historias del Instagram de Ruso con Katia, creo. A veces pongo, saben, en Instagram uno puede agregar canciones y yo pongo, claro, una canción en ruso, aunque no me guste mucho, como que siempre es difícil porque siento que, esta canción no es muy buena en plan música. Tenemos eso, tengo que contárselo. Tenemos esta característica que le pareció muy rara a muchos amigos míos de Latinoamérica, es que es que ellos, como que normalmente cuando uno escucha alguna canción, a él le importa la música. Y los rusos siempre decimos, o sea, para mí es demasiado importante la letra. Y por eso muchas canciones que son así de como tristes o no sé qué, lo encontramos muy profundas, o sea, estas canciones son profundas y a la gente le encanta, así como siempre buscamos este tipo de drama. Y la música puede ser una mierda, ¿sí? Puede ser muy mala, pero la letra nos importa. Y hasta ahora para mí, o sea, por ejemplo, me gusta más la bachata que salsa, porque en salsa como que hay una frase y la repiten todas las 6 minutos, y en bachata siempre hay una historia, son medio tristes, entonces por eso como que a mí como rusa me gusta más. Es raro, pero es cierto. Y, y yo, o sea, les aconsejo que, por ejemplo, si yo subo canciones en ruso a mis historias de Instagram, ahí tienen que tomarlo como materiales para estudios, igual que las películas. Si a veces, o sea, si yo aprendí español con las películas latinoamericanas, no porque son las mejores obras de arte del mundo, ¿no? Sí, son bien tontas, sí, a veces piensas, oh Dios mío, voy a pagar eso, pero en realidad lo que te están dando son frases, palabras, el lenguaje coloquial, lo que tú estás buscando, entonces no jugues mucho, ¿ya? Si eres músico, claro, pues, no sé, encontrar tu estilo, buscar canciones que te guste más. Si, por ejemplo, ahora alguien escribió que no le gusta el hip hop, es que te digo que hay menos canciones como de hip hop o divertidas que melancólicas o más como calmadas, ¿sí? Entonces, va a ser más fácil encontrar algo así. Hoy me gusta tanto que haya tanta gente. Gracias por venir. Sí, voy a ver si hay más preguntas. Sí, pues. ¿Quién son más guapas, más lindas, las rusas o las ucranianas? Ay, qué mal. Qué mal. ¿Podrías recomendar algunas canciones en ruso? Que lo único encontré, bueno, que he encontrado es hip hop y no me gusta tanto. Sí, ya intentaré compartir más de eso. Más preguntas, más preguntas. Bueno, esta clase igual va a ser un poco más corta que normalmente. Y luego nos vemos el miércoles para aprender más vocabulario sobre la comida, sobre las conversaciones en ruso. ¿Saben lo que es más difícil
lo más difícil de enseñar en un idioma. Lo más difícil es enseñar frases que no tienen sentido, pero te hacen sonar. Si yo soy rusa, oh, qué buena pregunta. Yo soy rusa. Entonces, cuando empiezo a hablar, a veces uno, o sea, a veces mucho, uh, uno dice palabras, frases que son difíciles de explicar, pero hacen tu forma de hablar como más fluida, más natural, ¿sí? Entonces, si hiciéramos un experimento, yo podría empezar a hablar y eso es lo que me encanta en algunos de mis alumnos, que de verdad ponen atención a estos detalles y me preguntan, ¿sí? Si por ejemplo utilizo una palabra que no saben, pum, me paran y me preguntan. Y yo digo, ¿cómo explico eso? Bueno, en español sería más o menos como pues, por ejemplo. En ruso es no. ¿Sí? No, como pues, no sé, así, decimos no. Y normalmente uno no enseña estas cosas. Yo soy de una ciudad que se llama Kostroma, queda no tan lejos de Moscú. Claro, un móvil ya se murió. Bueno, que sí, soy de Kostroma, pero vivo en San Petersburgo, al norte de Rusia. Y ahora mismo, no lo he mencionado, qué mal, ahora mismo están haciendo menos 20 grados. Así que así estamos, ¿no? Con mucho frío aún en casa, tenemos frío. Dale, si no hay preguntas acerca del ruso ucraniano, me voy a ir yendo, ¿sí? Y nos vemos el miércoles a la misma hora. Por favor, bienvenidos todos. Si me pueden preparar sus preguntas por adelantado o ver, ya sé, se cortó, lamentablemente. Sí, y por ejemplo, yo ahora pondré un par de canciones a las historias de Instagram de Ruso con Katia y luego ustedes aprenden la letra de algunos que les gusten y me pregunten, ¿por qué se dice así? ¿O qué significa eso? ¿O por qué eso? ¿Sí? Y así trabajamos, ¿no? Me gustaría que no sea una lección, no, práctica. Gracias, mi español es perfecto, me dice. No es perfecto, pero lo hablo, ¿ya? Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos el miércoles. Los quiero mucho y que tengan un muy, muy, muy buen día. Всем хорошего